Buenos días, queridas familias del mundo. Realmente agradecida por permitirnos llegar a ustedes nuevamente con su programa Diálogos en Familia, que ya hicimos el compromiso de tener estos programas los días lunes, más no el horario específico por las demandas y los tiempos que hay de nuestros invitados. Hoy día, particularmente, tenemos un programa maravilloso que es fundamental entrar en el proceso de aprendizaje para acompañar de mejor manera a nuestros hijos. El tema de hoy es cómo ayudar a los niños en el duelo, en el contexto familiar. Si bien es cierto, la forma como nuestros hijos pequeños perciben la vida es diferente. La forma como están y sus procesos de pensamiento e imaginación es diferente. Y esto tenemos que conocerlo para poder acompañar y entender procesos de dolor en la vida, porque duelo implica pérdidas y hay muchos tipos de pérdidas. Y una de las más fuertes, obviamente, es la muerte, que a su vez también nosotros tenemos que prepararnos y conocer cómo es todo este proceso para tener los recursos adecuados de afrontamiento. Y recuerden que nuestros niños no tienen recursos de afrontamiento y nosotros somos los responsables de guiar y conducir su vida en todos los contextos que implica su desarrollo. Pues bien, para este hermoso tema, sin mayor preámbulo, tenemos invitado a uno de los miembros de la Organización Mundial de la Familia, a nuestro querido doctor Jorge Montoya Carrasquilla, desde Colombia. Él es médico colombiano-español, licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en gerontología clínica y gerontopsiquiatría. Es facilitador de diversos grupos de duelo y tiene múltiples publicaciones en gerontología, cuidados paliativos y duelo por la editorial Trillas, el Instituto John Volkswagen, Ediciones Paulinas y Amazon. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad de Málaga en el máster propio universitario en Counseling e Intervención de Urgencias, Emergencias, Catástrofes, y es director de los diplomados en Tanatología General, Tanatología Infantil y del Adolescente con el aval de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Diplomado en la pérdida, aflicción y luto, diplomado en pérdida, aflicción y luto y diplomado en el duelo infantil para la Fundación Acompaña México, y muchísimo más, que realmente todas las preparaciones y formaciones que tiene nuestro querido Jorge es maravilloso. Bienvenido esta maravillosa mañana y adelante, por favor. No, muchas gracias a ti, Laura, y muchas gracias a la Organización Mundial de la Familia por darme este espacio de unos minutos para hablarles sobre un aspecto fundamental, ¿no? Que me he propuesto yo desde hace bastantes años, me lo he propuesto, pero este año estoy dando muy duro a que sea el año del reconocimiento del duelo infantil por las graves consecuencias que tiene las pérdidas en la infancia. De hecho, yo aprendí en psiquiatría que el principal factor de riesgo de psicopatología en la vida es una pérdida afectiva en la infancia, y se desconoce prácticamente el duelo infantil, ¿no? Se sabe muy poquito. Por eso es tan importante conocerlo para poder ayudarles de una manera más efectiva. Excelente. ¿Tú necesitas compartir pantalla? Pues para si es bueno, no hay problema, pues sí. Sería Encantadísima. interesante para que viésemos un recorrido sobre lo que es el duelo infantil. Perfecto, ya está habilitada. A ver, aquí ya se está viendo, ¿no? Sí, puedes ponerla. Ajá, excelente. Quedó perfecto. Ahí está. Fíjate que yo me propuse este año dictar por un Facebook Live, precisamente, todos los meses la misma conferencia, ¿no? Que es esta que vamos a ver hoy, porque, como digo, o puede que hoy nos escuchen 3 o 4, pero con 3 o 4 que nos escuchen y cojan la bandera del reconocimiento del duelo infantil, ya me doy por satisfecho. Fíjate que la primera la di el 1 de enero a las 7 de la noche, porque, como les digo, he cogido esta banderita y que ojalá pues quienes nos escuchan también se animen a saber un poco más del duelo infantil. Entonces, vamos a hacer un recorrido breve, un poquito
rápido me puedes interrumpir cuando quieras, ¿no? Porque la idea es que lo hagamos un poquito más conversado, ¿de acuerdo? Entonces, eso Perfecto. sí, dime, dime. No, adelante, adelante, por favor. Vale. Mencionaste un aspecto fundamental y es la carencia de recursos que tienen los niños. De hecho, la pérdida en sí no es tan traumática, aunque sea muy traumática lo que el niño sea testigo. No es tan traumática como puede serlo el hecho de que quienes le rodeamos no conozcamos las particularidades de su condición y le sepamos acompañar de una manera asertiva y amorosa. Ahí es donde está la verdadera razón. ¿Por qué? Pues porque la disponibilidad de recursos internos y externos para los niños enfrentarse a las pérdidas es insuficiente, porque sabemos que las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, con lo cual dependen enteramente de nosotros. Y si nosotros no sabemos cómo ayudarles, pues las consecuencias veremos que son bastante complejas, ¿no? Entonces, hay aflicción, sabemos, en la infancia hay aflicción y en la vida en sí, por todo lo que se pierde, un diente, un juguete, la madre, una mascota, la dignidad o el respeto. La pena se considera que es una constante en la existencia humana. Sin embargo, fíjate que nuestra sociedad no aprovecha, y eso lo llamamos momentos pedagógicos, esas pérdidas de pequeño y mediano impacto en nuestro mundo personal que tenemos a lo largo de la vida para decirnos, ah, perdiste algo. Mira, cuando uno pierde, es bueno el ejercicio, es bueno que escribas, es bueno que pintes, es bueno que hagas esto. No, pasamos la vida sin que nos enseñen, de tal manera que llegamos a crecer y ser adultos y nos enfrentamos a una pérdida de gran impacto como es la muerte sin ningún tipo de herramienta. Y eso no es porque es decir, el duelo en sí no solamente es difícil porque sea difícil vivir sin un ser querido, sino porque no nos enseñaron cómo enfrentarnos a este hecho, porque nadie lo quiere tomar, ¿no? Porque también creen que es que si hablamos de esto, es como atraer la muerte sobre nosotros, ¿verdad? Y eso es un gran temor que obstaculiza mucho esto. Entonces, durante la niñez, las pérdidas las podemos clasificar en 7 grandes bloques. El primero son todas las pérdidas relacionales, cuando el niño pierde una relación, sea por muerte o por no disponibilidad de alguna de esas personas, ya sea por alcoholismo, drogadicción, prisión, divorcio u otras razones, algo pues que está tan extendido. Y dentro de las pérdidas relacionales, una de las primeras que tenemos los seres humanos y que tiene muchísima importancia en la infancia y en la vida adulta son la pérdida de las mascotas. Pérdidas relacionales, pérdida de objetos externos, muy socorrida, ¿no? La gente la menciona mucho. Pérdida de objetos o juguetes favoritos, cualquiera que sea la razón. Cualquier cosa que el niño contemple como... Se cerró solo ahí el audio. Ya me escuchas, ¿no? Ya me escuchan, muy bien. Decía entonces que la pérdida de cualquier objeto externo, algo que sea valioso para el niño. Y es el niño el que determina que es valioso, porque a uno le puede parecer una tontería, pero es el niño el que debe de determinar el valor de las cosas. Tenemos pérdidas ambientales cuando son sometidos a alguna de estas catástrofes o desastres naturales que, bueno, lamentablemente vivimos en zona de mucho desastre. Pero también están las mudanzas, cambio de colegio, de la estructura familiar, ahora que se ha puesto tan de moda esto de los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Entonces pierde espacio, bueno, hay muchas modificaciones. O separación familiar, pues que las condiciones económicas están difíciles y le toca migrar a uno de los cuidadores primarios a otro país y alejarse del niño. Pérdidas del sí mismo, estas son pérdidas también extremadamente complejas y muy graves, como son no solamente pérdida de partes del cuerpo, incluyendo su propia salud, sino sobre todo esta que está tristemente tan extendida y que se exacerbó ahora con la pandemia, que es la pérdida en la autoestima por el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional o deprivacional, ¿no? Que lamentablemente, y las consecuencias son terribles. Pérdida relacionada a habilidades y destrezas, por ejemplo, retrasarse en la escuela, no ser escogido para el equipo de deporte, sufrir acoso, por cualquiera que sea la razón, o cualquier otras alteraciones del desarrollo. Pérdida relacionada con los hábitos,
pérdida de la rutina diaria por cualquiera que sea la razón. Los niños necesitan mucho de sus rutinas, porque puede estar muy alterado el mundo, pero si sabe que se baña a la misma hora, juega a la misma hora, se acuesta a la misma hora, ve tele a la misma hora, todavía le da estructura a su mundo, aunque esté muy alterado. Crisis evolutivas o del desarrollo, ¿no? El cambio, todos esos cambios que en su crecimiento sufren, como dejar de ser niño y pasar a ser un adolescente, etcétera. Cambian los patrones alimentarios, pues porque resultó que es diabético o tiene sobrepeso, tiene una enfermedad que exige unas dietas especiales, como una celiaquía o cualquier otro problema, una colitis ulcerativa, etcétera. Empezar o terminar la escuela, que para muchos niños es difícil, ¿no? El cambio de escenario y pues los accidentes escolares. Y por último, la pérdida de futuro o protección del mundo de los adultos, donde se pierde el modelo de rol que hoy está como tan complejo, ¿no? Que no sabemos muy bien cuando se pierde ese rol, cualquiera que sea, por enfermedad física, enfermedad mental del cuidador o por elección, ¿no? Que cambias, pues hoy día en este mundo nuestro, pues ya aceptamos el matrimonio igualitario y los transgéneros pues ya son una elección muy personal, ¿verdad? Entonces no sabemos muy bien cuáles van a ser las consecuencias de estas cosas, ya nos lo irán contando. Falta de motivación en el trabajo escolar, pues por modelos educativos inadecuados, aburridos, o porque, como pasa con los niños que tienen una inteligencia superior, que no caben en una escuela tradicional, y elección de la violencia como la forma de solucionar problemas. Entonces tenemos 7 tipos de pérdidas distintas, ahí engloban pues la gran mayoría de ellas, y un niño puede tener pues varias pérdidas al mismo tiempo. O sea, quitémonos esa idea de que el duelo es solamente por muerte. Hay duelo por cualquier cosa que uno considere pérdida y que desea que retorne. Una de las cosas que yo recuerdo cuando era estudiante de medicina, pues hace muchos años, porque ya llevo 38 años de médico, era que se decía que a los niños no les dolía, incluso los recién nacidos les picaban, ¿no? La planta del pie para sacarle una muestra para medirle el RH, ¿no? Y el grupo sanguíneo, y, que eso no les dolía. Y eso persistió durante mucho tiempo, incluso todavía hay personas que piensan que la pérdida de ser queridos no les duele porque los vemos jugando y los vemos que siguen su vida como si nada. De hecho, una de las cosas que me hace un ruido feo a mí cuando lo escucho es que dicen que los niños son muy resilientes. Y yo entiendo la resiliencia no solo como la capacidad de adaptación a una situación crítica, sino cómo salir de ella. Y para poder salir y adaptarme de una manera adecuada a una situación X, necesito de recursos, tanto internos como externos. Y ya hemos visto que los recursos en la infancia pues son insuficientes. Entonces, no hay resiliencia en la infancia. Por lo menos en ese, si lo miramos desde esa perspectiva. ¿Qué hace un niño si siente que no es capaz de afrontar algo? Lo aparta. Decimos nosotros, congela. Ahorita les ilustraré un poquito sobre lo que son los bloques congelados de tiempo, que es un fenómeno muy desconocido por muchas personas. Permíteme querido Jorge, aquí poner en contexto algo muy importante dentro de lo que acabas de compartirnos, que muchas personas de manera ignorante, hace un momento te decía, la ignorancia es madre de todo error, ignorar, no saber, no conocer, voy a ese nivel de ignorancia, hace que tengamos una percepción, un entendimiento muy subjetivo de muchas cosas que nos invitan a cometer errores y a dañar a nuestros propios hijos. Y dentro de ello está creer que los niños son resilientes o que no les duele, y lo peor, que no se dan cuenta. Cuando ellos están tan despiertos, observando, mirando cada acción que tú haces, cada cosa que tú dices, más por emulación, el ejemplo que tú das, y la incoherencia, lo que dices y haces contrario. Ellos están atentos a ti, así que es fundamental tener en cuenta que te están mirando y están haciendo una interpretación con sus escasos recursos de esa percepción en cuanto a sus sentimientos, emociones, y
el sentido de desprotección, el sentido de abandono, el sentido de miedo. ¿Por qué? Porque ellos están muy conectados a 3 emociones primarias, que es el miedo, la tristeza y la ira. Y lo que implica acá es por qué tu hijo de un momento a otro hace una pataleta o tiene conductas inadecuadas, no adaptativas. Pues detrás hay todo esto que está comentando el doctor Jorge, que pueden ser muchos temas, muchas pérdidas a las cuales tú no estás atento y no las ves por esta creencia de que a ellos no se dan cuenta, no les duele o simplemente son resilientes y no pasa nada. Adelante, por favor. Pues es que tocas un punto muy importante. Mira, nosotros los humanos nos comunicamos desde 3 niveles. De hecho, los que nos han estado observando, les hemos estado transmitiendo muchas cosas desde 3 niveles. El nivel verbal, que son las palabras que nos han escuchado decir. El nivel no verbal, que es el movimiento de mis cejas, de la expresión de mis ojos, el movimiento de mi cabeza, de mis manos, etcétera, los gestos que hago. Y a nivel paraverbal, que es el tono con que yo hablo y la velocidad con que hablo. Entonces, cuando la gente dice, es que yo no le digo a los niños para que no se angustien, ¿desde dónde no se lo estás diciendo? Porque resulta que la comunicación verbal, que la gente cree que es la mayor, solo es el 7% de lo que comunicamos. El 93% a los niños se los estamos diciendo y a cualquier otra persona se lo estamos diciendo desde lo no verbal y paraverbal. Por eso, una de las cosas que más angustia a cualquier ser humano es que no haya coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. Además, la otra cosa más significativa todavía es que los niños son los mayores expertos del mundo en leer la comunicación no verbal y paraverbal. Y el ejemplo es muy simple. Acércate a un niño de 6 meses y dile, a ver, Juanito, ¿quieres que te traiga el biberón con chocolate, con vainilla o te lo traigo así solito? ¿Qué te responde el niño? Nada, porque no entiende el lenguaje verbal. Pero si te acercas con una cara así bien fea poniéndole así el biberón, pues a lo mejor se pone a llorar. O pones la carita que ponemos todos los papás sonriente, el niño te sonríe porque sí te lee. O sea, una de las cosas que más conflicto le genera a los niños es que va a observar cuando hay una pérdida una cantidad de mensajes erráticos que lo único que hacen es confundirlo. Y cuando el niño se confunde por las características de su forma de pensar con el pensamiento mágico y el egocentrismo, le hacen relacionar todo lo que pasa con él y que él es el culpable de todo lo que pasa. Así que lo más sensato es no mentirles. Si quieres decirle algo y tú estás angustiado, dile qué puedes hacer, qué puede hacer por ti o qué podemos hacer los dos, o vamos a buscar ayuda si es que no encontramos ninguna respuesta. Bueno, ya metiéndonos un poquito en las particularidades del dolor muy rápidamente, decir que para nosotros la pérdida de un ser querido tiene muchas características. Es un dolor biológico, físicamente duele, porque ya sabemos que nuestro cerebro procesa en el mismo sitio el dolor físico que el dolor emocional a través de una técnica que se llama resonancia magnética funcional, fue que nos dimos cuenta de esto. El niño somatiza, sobre todo los más chiquitos, que le duele la pancita, le duele las piernitas, le duele la cabeza y también el adolescente. Para nosotros es un dolor social, nos duele la sociedad por su indiferencia, por su violencia, porque la vida de la gente sigue, porque se murió el mío y no el otro, que era menos bueno, entre comillas, ¿no? Al niño le duele la familia, porque esa es su sociedad, ese es su microcosmos social. A nosotros nos duele la familia de nuestra pareja, hijos, hermanos, padres, etcétera. El niño lo que ve es que su rutina, la rutina de su familia, se altera notablemente. Para nosotros es un dolor espiritual, para el niño es un dolor familiar. A nosotros nos duele el pasado por lo que vivimos, haya sido bueno o no haya sido tan bueno. Nos duele el presente por lo que nos pasa justamente ahora y nos duele el futuro por lo que nos espera el resto de nuestra vida sin el ser querido. Al niño solo le duele el presente, le duele el ahora. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Por eso, mira que cuando le dicen a la gente, es que los niños tienen que asumir la muerte. ¿A cuál muerte te refieres? Porque para que un niño entienda la muerte, que es un concepto extremadamente abstracto, y según Piaget, y así lo seguimos, el pensamiento abstracto se logra alrededor de los 12 años. Entonces, antes de que un niño entienda la muerte como la entendemos los adultos, tiene que entender 5 subconceptos. Que la muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal y no funcional.
Y eso no se adquiere todo de una vez, sino que el niño va creciendo y va adquiriendo cada uno de estos 5 subconceptos. Entonces, si tú me dices, es que el niño debe asumir la muerte, ¿a cuál muerte te refieres? ¿A la de ese niño que solo ha adquirido un solo subconcepto, o al que ha adquirido 2, o el que ya lleva 3, 4, 5? O sea, no es así de fácil decir es que ellos son capaces. Pero también hay otras cosas que igual cambian en la infancia y que modifican mucho lo que expresamos cuando muere alguien, ¿no? Sabemos que el nivel de apego es quizá el factor más importante, que no es tanto la consanguinidad, sino lo que la pérdida represente para mí. Por ejemplo, vamos a suponer que un niño tiene a su papá que emigró a otro país y se quedó de forma irregular, pues por las condiciones económicas y demás, y manda dinero desde hace 6, 7, 8, 10 años. Y ese papá se muere y bueno, pues el niño va a perder un ingreso económico que le permitía ciertas facilidades, ¿no? Pero vamos a suponer que ese niño pierde a un papá que le despertaba todos los días por la mañana, le preparaba el desayuno, la lonchera, lo llevaba a la escuela, lo recogía, le compraba helado, jugaba balón con él, le ayudaba en las tareas y por la noche le contaba un cuento. Fíjate la cantidad de roles que hay ahí mezclados, con lo cual el tipo de apego va a ser bastante diferente. En nosotros, pues el apego va a ser un factor determinante, y en mi experiencia los duelos más complicados son en aquellas personas que tienen apegos inseguros. En los niños tenemos que recordar que el apego es yo lo llamo una plantilla, ¿no? Lo que Bowlby llamó los modelos internos de trabajo, de los modelos internos activos, que es como una especie de plantilla donde se forma por primera vez el apego, que es en los primeros 3 años de vida. Cualquier otra experiencia de pérdida posterior o cualquier otra experiencia vincular posterior está sobre una plantilla muy frágil. Entonces el niño apenas está como ensayando a ver cómo es ese apego, y cualquier experiencia vincular inadecuada puede destruir esa plantilla que inicialmente era segura, o también puede afianzarla y hacerla todavía más segura. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta, porque enseguida miramos un poquito sobre eso del apego. Características de la muerte, obviamente, el impacto que tenga una muerte súbita por accidente, violencia, suicidio, enfermedad aguda, no va a ser lo mismo que el impacto que pueda tener una muerte largamente anticipada, en la que se involucran los niños acorde a su edad y capacidades en los cuidados, etcétera, etcétera. Sabemos que las muertes súbitas van a producir un mayor estado de shock en los cuidadores primarios, con lo cual, si el estado de shock en el cuidador primario del niño es muy grande, sus labores de crianza se van a ver temporalmente interrumpidas. Y eso se aprecia mucho cuando muere un hijo y los hermanitos se quejan. Es que yo quiero volver a tener a mi mamá, yo quiero volver a tener al papá que era antes, porque se quejan mucho de todos esos cambios. La personalidad, claro, en los adultos pues es importante, por supuesto, cada uno es distinto y asume las cosas de diferente manera, y incluso a veces los hombres y las mujeres tenemos distintos patrones de trabajar el proceso del duelo, que en su momento los canadienses llamaron el modelo macho man. En los niños pues es quizá más importante el carácter, ¿no? Que es parte de la personalidad. Si el niño participa en los cuidados, como yo decía, acorde a su edad, pues sabemos que los duelos tienen mejores resultados. El que nosotros cuidemos a un familiar también tiene un impacto importante, ¿no? En particular, sobre todo por el tiempo, y sobre todo si eres un cuidador primario. Si eres un cuidador secundario o un no cuidador, pues tendrás un duelo distinto, pero el cuidador primario, que se involucra directamente en el cuidado del familiar, pues dependiendo del tiempo, si es muy largo, y dicen las estadísticas que muy largo es más de un año, pues puedes quedar tan cansada que el duelo se retrase un poco porque no hay energía para empezar el proceso de recuperación. Disponibilidad de recursos internos y externos, ya los vimos. Los mejores resultados en el duelo se dan cuando utilizamos tanto los recursos internos como los recursos externos. Y ya sabemos que los niños dependen enteramente de quienes le acompañan. Interferencias en la comunicación, ya lo mencionamos un poco. La muerte afecta mucho la forma en que nos comunicamos. Y si hay un colapso en la comunicación, pues digamos que al niño se le va a aislar de esa red caótica de comunicación y va a tener un duelo mucho más solitario.
Crisis concurrente significa cualquier otro problema que se presente en tu vida. Y la vida no te dice, a ver, perdiste un ser querido, no te preocupes, te voy a dejar sin problemas 3 o 4 años para que te recuperes, ¿no? La vida sigue trayendo muchos problemas y si a veces son bastante graves o son muchos, pues va a colapsar la capacidad de afrontamiento del cuidador primario, con lo cual puede afectar de una manera notable sus labores de crianza. Rol del fallecido, ya vimos en el niño que les puse como ejemplo ahora. En la infancia, a diferencia de los adultos, tú pierdes como adulto un ser querido y trabajamos la pérdida, la ausencia física de tu ser querido. En el niño, como en el ejemplo que puse hace un momento, primero tenemos que trabajar las pérdidas secundarias. ¿Cuáles serían las pérdidas secundarias? ¿Quién lo va a levantar por la mañana? ¿Quién le va a preparar el desayuno? ¿Quién lo va a llevar a la escuela? ¿Quién lo va a recoger? ¿Quién va a jugar balón con él? ¿Quién va a hacer tareas con él? Etcétera, etcétera. Primero solucionamos eso y luego ya nos ocupamos de lo otro. Y la edad y el concepto de muerte, pues muy importante, porque el factor más importante a la hora de trabajar con un niño es la edad, porque la edad nos orienta sobre el posible concepto de muerte que tiene el niño para la edad que le corresponde. Aunque la gente se pone a leer y va a encontrar muchos autores que hablan de un montón de edades y uno se arma ahí pues un enredo tremendo. Sí, decirles que hay más o menos un consenso de que antes de los 4 años los niños no tienen ni idea de qué es la muerte, pero sí saben 3 cosas. Primero, la muerte para un niño pequeño es separación o abandono de su ser querido, mas no sabe con claridad por qué. Solo que lo separaron. Pero si es más grandecito, su pensamiento mágico le hace creer que si lo separaron fue porque él hizo algo malo. Y si el ser querido lo abandonó, es porque él no es objeto de amor. Fíjate lo que hace el pensamiento mágico y lo que puede hacerle a un niño que crezca con ese tipo de pensamiento. La segunda cosa es que se altera mucho la rutina, como mencioné hace un momento. Y la tercera cosa es que a lo primero que comparamos los seres humanos, la muerte, y qué es lo que hace un niño, es que lo que está muerto no se mueve. Muerte es inmovilidad y vida es movimiento. Por eso, la característica más sobresaliente del duelo en la infancia es que se vuelven hiperactivos, francamente hiperactivos, se vuelven muy, muy inquietos porque están expresando vida, huyendo de la quietud que significa la muerte. Por eso, con estos tan chiquitos, tenemos que no solo mantener la rutina lo más parecido posible a como era antes, sino estimular mucho las actividades que impliquen movimiento. A partir de los 4 hasta los 7 ya aparece por un concepto de muerte más o menos bien definido, y es que a esta edad la muerte es separación del papá o la mamá. Y eso es terrible para un niño, pero la muerte todavía es reversible. Entre los 7 y los 12, que es muy poderoso el pensamiento mágico, pues es una edad bastante fea para perder un ser querido. Es la idea que tienen los niños de que la muerte es un castigo por malas acciones, por algo que él dijo o no dijo, hizo o no hizo, pensó o no pensó. Entonces jamás deberíamos de permitir que ningún niño, cualquiera que sea la edad, crezca con esa idea de que algo que él dijo o no dijo, pensó o no pensó, hizo o no hizo, tuvo que ver con ese fallecimiento o esa separación, lo que sea, ¿no? A partir de los 12 ya tienen un concepto de muerte que tenemos los adultos. Entonces, fíjate todas las cosas que van a incidir en lo que el niño expresa. No es que no les duela, es que hay factores que van a modificar esa expresión del dolor en relación con los adultos. Pero aquí viene otro problema, porque si la muerte no fuera sino dolor, pues no sería tan difícil, porque para eso hay especialistas en el dolor. Pero realmente la muerte es especialmente difícil, es porque la muerte destruye nuestro mundo en mayor o menor cantidad, según lo que la persona que murió participara de mi mundo personal. Por ejemplo, en los 2 casos que les puse, ese papá físicamente no tenía mucho impacto en la realidad y en la vida y en el mundo del niño. Tenía beneficios por los económicos, pero imagínense el impacto que puede tener en la rutina diaria, en la realidad del niño, en su sentido de vida y en su personalidad, si pierde a ese papá que tenía tanta presencia, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el apego, porque el duelo es un problema más de los apegos que del amor. Esa frasecita que también me hace ruido muy feo,
que viene de Erich Fromm, pero mucha gente la usa, que a mayor amor, mayor dolor, pues me parece horrible, ¿no? El duelo es un problema de los apegos, no es un problema del amor. Y de hecho, en mi experiencia, tú ves, cuando trazas una línea de continuidad del duelo de una persona, ves todo lo que sufrió al principio por la ruptura de esos vínculos que tenía, de esos lazos, miles de lazos que tenía, hasta que finalmente él se da cuenta de que sigue amando, que el amor no sufrió nada. De hecho, hasta le da la sensación como que lo amara más, que el amor no sufrió, el amor sobrevivió y lo rescató de la tragedia de la ruptura de los vínculos. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Además, tenemos que aportarle a los niños un soporte para reconstruir esa realidad, ese sentido de vida y esa personalidad. Porque el mundo de los niños es su familia, el juego y la escuela. Decía aquí, mira este concepto, la ruptura de los vínculos formados por el niño, vamos a suponer un niño de 7 años, en el momento de presentarse la pérdida, la ruptura de esos vínculos formados, así como la carencia de otros vínculos que no se van a poder formar porque se murió el papá, o la interrupción del proceso de vinculación en cualquier punto de su desarrollo, en esas 3 dimensiones, tendrá un efecto directo más o menos grave en la construcción de cada una de esas 3 dimensiones de su vida personal. Es decir, va a afectar la construcción de su realidad, de su sentido de vida y de su personalidad. Y eso, pues la gente no cae en la cuenta, cree que no, que es que no les va a doler y que no les va a pasar nada. ¿Y qué utiliza el niño? ¿Con qué se defiende un niño en estas circunstancias? Pues como las pérdidas ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, solo tiene esas cosas en general. Hace un cuadro regresivo, se comporta como un bebé, pierde control de esfínteres, chupa el dedo, quiere que lo mesan, que lo carguen, quiere biberón otra vez cuando ya comía con cuchara. Y a veces hasta le regañamos, bueno, a ver, ¿qué es eso? Que no sé qué. Cuando lo que está haciendo es que se está defendiendo porque no tiene nada más con qué. Trastornos de la conducta alimentaria, pierde el apetito, se estriñe, tiene diarrea, etcétera, vomita. Trastornos del sueño, las famosas pesadillas o el insomnio que pueden tener los niños. La inquietud, como vimos, ese trastorno, esa inquietud que parece un trastorno con déficit de atención e hiperactividad, porque la atención también se dispersa, y también la conducta desorganizada con esos trastornos conductuales que vemos, que ahorita se los menciono: el síndrome del niño bueno, el síndrome del niño malo, el síndrome del niño matón y el síndrome del niño payaso. O sea, no tiene más con qué defenderse. Pero lo decimos, dice la gente, es que son muy resilientes. Eso me duele el estómago cuando escucho esas palabras. Sus reacciones propias, que lo hablábamos ahorita, a la pérdida se verán reforzadas por la alteración familiar observada, particularmente en los mensajes, en los erráticos mensajes no verbales y paraverbales. La alteración de su rutina, y fíjate esto, la ausencia de un cuidador tolerante, comprensivo y conocedor de su situación, porque a nadie se le ocurre, a ver, tenemos niños pequeños, si alguno de nosotros se muere, ¿quién se va a ocupar de los niños? Ah, yo me ocupo. ¿Y tú qué sabes del duelo infantil? Ah, no, yo sé nada. No sé nada. Entonces preparémonos. A nadie se le ocurre hacer eso, sino que se muere alguien, a ver, ¿quién se va a ocupar? Ah, no, que la tía, que es muy cariñosa, pero no sabe de duelo infantil y no los deja expresar, no los deja jugar. O sea, no estamos preparados para esto. Pero no es porque no haya preparación. Sí la hay, por supuesto. Ahora viene una cosa todavía más grave del duelo en la infancia, porque sabemos que el duelo, pues, es un estrés, y de hecho lo aprendimos con la escala de Holmes y Rae por allá de los años 60, 70, que la situación más psicológica, la situación psicológica más estresante que podemos soportar los seres humanos es perder lo que amamos. O sea, cuando un niño pierde, cuando nosotros perdemos algo, estamos bajo la condición de máximo estrés. No es el estrés del ejecutivo, director de una gran corporación, no, es el peor de los estrés que podemos soportar, y los médicos conocemos muy bien el estrés. Obviamente hay diferencias individuales
estresor específica. O sea, no es lo mismo la respuesta que yo tenga a una agresión súbita. Por ejemplo, se le pega al niño, una agresión física, que una agresión continuada. No es lo mismo una acción de un tocamiento, de un abuso sexual, que un abuso sexual continuado. No es lo mismo una muerte súbita que una muerte anticipada. Pero también hay sujeto específico. Niños predispuestos al estrés, que son generalmente niños que han tenido apegos o han ido desarrollando apegos inseguros, versus niños resilientes, entre comillas, que tienen apegos seguros. Porque la construcción de un apego seguro sí te da algo de resiliencia, pero no tiene suficientes recursos. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues conocemos muy bien la cascada del estrés, que es la respuesta que tenemos los seres humanos a una situación estresante, que es muy primitiva porque nuestro sistema no ha evolucionado adecuadamente y reaccionamos de la misma manera que se hacía en la época cavernícola, ¿no? Produciendo una respuesta. La respuesta de estrés, vale, para aquellos que nos están escuchando, es una respuesta de lucha y huida, ¿no? Para salir corriendo. Y así sigue reaccionando nuestro sistema nervioso central, a pesar de que estemos en el siglo XXI y nos hayamos vuelto seres muy racionales. Entonces sabemos que esa respuesta pues comprende lo que es la activación de la cascada del estrés, que es la activación secuencial de los tres ejes que conocemos: eje neural, eje neuroendocrino y eje endocrino. Y aquí hay una curiosidad que yo vengo enseñando hace mucho tiempo. Fíjate que lo primero que responde cuando estamos estresados es que se activa el sistema nervioso simpático y el periférico. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Es el que nos produce la taquicardia, ¿no? Cuando estamos estresados, inmediatamente el corazón se acelera porque se activa el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia, la presión arterial, respiramos más rápido, bueno, una serie de cambios. Y el periférico, el sistema nervioso periférico, controla los músculos, sobre todo los del cuello. Por eso cuando estamos estresados, siempre la mano va al cuello, porque el centro de control pues está aquí. Y fíjate que una manera de desactivar rápidamente al sistema nervioso simpático, o sea, que nos calma la angustia, pues es con algo tan simple como tomar agua fría. ¿Por qué agua fría? Porque el agua fría, cuando entra a la boca y toca la pared posterior, produce un reflejo vagal. Se activa el nervio vago. ¿Y qué es el nervio vago? El representante del sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué hace el sistema nervioso parasimpático? Lo contrario que hace el simpático. Si el simpático nos acelera, el parasimpático nos calma. Entonces es mucho más sedante el agua fría. Pero volviendo a los efectos, miren lo que sucede. Hay una gran descarga de hormonas porque el duelo es un estrés crónico muy largo, muy largo. Entonces, las primeras hormonas que aparecen son más o menos a la media hora de enterarnos de una mala noticia, es adrenalina y noradrenalina, que eso es una bomba, eso es terriblemente poderoso porque esas hormonas fueron diseñadas primitivamente para una respuesta motora, para que salgas corriendo. Pero como nos volvimos seres racionales, ya no corremos, sino que pensamos. Entonces nos quedamos con un exceso de adrenalina. Por eso una de las cosas más importantes en el duelo es moverse. Yo tengo una frasecita por ahí que dice pensar poco, sentir mucho y moverse siempre. Bueno, y eso tiene sus efectos secundarios. Pero al estrés crónico, pues miren todas las hormonas que hay ahí, sobre todo quizá la más, digamos, más peligrosa, más mundialmente conocida como la hormona del estrés, que es el cortisol, que sabemos que produce muchísimas cosas. En nosotros, adultos, con un cerebro ya formado, el exceso, mantener niveles elevados de todas estas sustancias, pues no va a afectar estructuralmente nuestro cerebro. Se va a afectar sobre todo el aparato cardiovascular. O sea, los mayores efectos serán en el aparato cardiovascular y en el aparato digestivo. Pero en los niños que no tendrían por qué mantener eso, en una época en que el cerebro se está reconfigurando constantemente, sí conocemos varias cosas. Dos cosas. El exceso de estas sustancias de forma mantenida produce amígdalas más pequeñas e hipocampos más pequeños. ¿Qué son las amígdalas cerebrales? El centro de control de la afectividad. Y el hipocampo, el centro de integración, es como
como la torre de control de un aeropuerto, el centro de integración de la afectividad con las experiencias vividas y el almacenamiento en la memoria. Entonces, niños sometidos a estrés crónico van a ser niños con pobre integración de sus emociones, niños con pobre valoración del significado emocional de las experiencias, niños con pobre control de emociones y sentimientos, niños con pobre inhibición de conductas erráticas y con pobre generación de recuerdos y recuperación de recuerdos. Niños con errática vinculación de contenidos con ciertos valores positivos o negativos e incapacidad para generar respuestas de satisfacción o miedo. ¿Por qué? Porque sus amígdalas y sus hipocampos pueden llegar a ser más pequeños, entonces imagínate, serán adultos o adolescentes con muchos conflictos. Por otra parte, también sabemos que el exceso de cortisol mantenido recorta los telómeros. Los telómeros son como unos cepillitos que hay en los cromosomas, unas pequeñas secuencias de ADN que cada vez que la célula se replica se recortan. Entonces sabemos que la longitud de los telómeros está directamente relacionada. De hecho, es el mejor biomarcador actual para determinar la edad de una persona, y también los telómeros cortos se relacionan con cáncer, con enfermedad cardiovascular, etc. Entonces, ¿qué hace el estrés crónico? Hace que los niños sometidos a estrés crónico vivan menos años. O sea, las consecuencias son supremamente importantes. Obviamente, la aflicción del niño es distinta, ¿no? Los niños, como los adultos, podemos soportar largas horas de sufrimiento. Los niños no. El duelo en la infancia es, yo lo llamo BIR, como acrónimo para enseñarle a la gente. El duelo en la infancia es breve, intenso y recurrente. Y lo observamos más fácilmente observando, valga la redundancia, su juego y sus dibujos. Ahí observamos mucho realmente cómo está trabajando su proceso. Hay algunas cosas diferentes. Los niños también sufren de incredulidad. Estamos hablando de los más grandecitos, porque los niños más pequeños, pues lo más característico son los trastornos del movimiento, o sea, se vuelven muy inquietos, los trastornos del sueño y del apetito y hasta su irritabilidad. Pero en los más grandecitos, pues hay incredulidad, y se va a observar cómo maneja el niño esa incredulidad de que no cree que su papá se murió, a través del juego, donde a veces el papá está vivo y está muerto, no está vivo, está muerto. Y se vuelven como juegos casi que monólogos cacofónicos, donde juega a que está muerto, a que está vivo, para procesar, ¿no? Para ir entendiendo poco a poco. Por supuesto que tienen anulación psíquica como nosotros. La anulación psíquica se define como la incapacidad para procesar información en tiempo de crisis. O sea, como decimos aquí en mi tierra, a uno se le cierra el entendedero y no entendemos como muy bien, estamos un poco torpes. Dice la gente, le dice, bueno, pero no estás coordinando como muy bien. Sí, eso lo hacen todas las crisis, ¿no? Esto es un fenómeno post-crisis de protección que tiene nuestro sistema nervioso central. Pero entonces, para poder mantener el contacto con la realidad y seguir funcionando, pues nos vemos obligados a depender de los mensajes que vienen desde lo sensorial, desde lo que vemos, desde lo que escuchamos, desde lo que vemos. Por eso, si ya de por sí son los mejores lectores de la comunicación no verbal y paraverbal, los niños se van a volver todavía más sensibles a eso que ven en la cara, porque le dice la mamá que acaba de llorar, ¿qué te pasa, mamá? No, no me pasa nada. Y él está viendo en sus ojos, en sus cejas, en su expresión, que no es la misma, que hay algo que no le cuadra, porque una cosa es lo que le dice la mamá y otra cosa es lo que él ve y escucha. ¿Y qué hace el niño? Dice, yo debo ser el causante de eso, por su pensamiento mágico y su egocentrismo. Por supuesto, tienen las famosas oleadas de angustia aguda, típicas de las fases iniciales del duelo, en forma de pataletas, ¿no?, que se hacen en los niños. Recuerda que me puedes interrumpir cuando quieras, ¿no? Que si tienes alguna inquietud, adelante. Síntomas de despersonalización de realización que son muy comunes. Imagínate que tú tienes tu niño que acaba de perder al abuelito, por decir algo, y el niño te dice, no, mamá, es que me siento como raro. Es como si me hubieran cambiado. No sé lo que me pasa, todo está como tan extraño y real. Y además no escucho cuando me hablas y siento todo como lejano. Veo como que las cosas ya no tienen color
están desteñidas, lejanas, dicen, no, pues este niño se enloqueció, llevémoslo ya para urgencias. No, eso se llaman síntomas de despersonalización, desrealización, que tienen como fundamento o como fondo la ansiedad. No le va a pasar nada. Por supuesto, hay pensamientos obsesivos repetitivos, ¿no? Es una manera de procesar y el niño esos pensamientos como un disco rayado, ¿no? Ver el accidente que se repite, ver la muerte, ver cómo nos dijeron, se repite. El niño lo que hace es, lo repite en sus juegos, repite la misma situación, trabajando ese pensamiento obsesivo. De hecho, el pensamiento obsesivo tiene un propósito positivo también, adaptativo, y es ayudarnos a la aceptación intelectual. Si no le dejamos ver el objeto del dolor familiar, el objeto de su dolor, porque dice la gente, no, que no vea el cuerpo de su papá, porque es que hay que protegerlo del dolor. Si un niño no ve el objeto de su dolor, se lo imagina. Ese pensamiento obsesivo es sustituido por fantasías obsesivas, que pueden llegar a ser más terroríficas incluso que la realidad misma. Obviamente a los niños hay que preguntarles cuando tienen capacidad de decidir por sí mismos si lo quiere ver, nunca forzar las cosas. Hay muchos síntomas físicos que alcanzan a ver ahí algunos, consecuencia del exceso, sobre todo al principio, de adrenalina y noradrenalina, y posteriormente, consecuencia del exceso de cortisol y todas esas otras sustancias que se elevan tanto. Enojo, por supuesto. De hecho, desde Bowlby sabemos que el enojo tiene un propósito, que retorne el objeto perdido. Entonces es muy natural, es adaptativo. El niño no se está enojando porque sea enojón o porque sea mala clase, porque no esté bien educado. Está respondiendo a un instinto, de tal manera que si tú le picas la piel con algo y rechaza la mano, eso también es instintual. Pues este enojo también es instintual. Él se está enojando porque quiere que lo perdido retorne. Y le castigamos, fíjate, en lugar de ayudarle constructivamente a que descargue su dolor, pues contra un saco, contra una pelota, contra un balón, etcétera, etcétera. Muchas preguntas sin respuesta también tiene el niño, pero el niño no se hace habitualmente esa pregunta de por qué, por lo menos los más pequeños. Son tres preguntas que tenemos que trabajar con ellos. La primera es, ¿lo hice yo? Por su pensamiento mágico y su egocentrismo, le hace pensar eso. Segundo, ¿me puede pasar a mí, a mi papá o a mi mamá? Y tercero, ¿quién va a cuidar de mí? Porque esas son las tres grandes preocupaciones que tiene el niño y que hay que trabajar, por supuesto, con él. La culpa, pues sí. La culpa, hay que decir que no es lo único en el proceso de duelo, aunque sea una de las cosas más mencionadas. La culpa es una de las tantas cosas que se presentan y sabemos desde Fenichel, en la primera mitad del siglo XX, que la culpa es un compañero normal de toda pérdida. Lo que pasa es que hay que diferenciarla. Tenemos una culpa racional y una culpa irracional. La culpa racional es la que tiene que ver directamente con lo sucedido. Hay una relación directa causa-efecto. Yo lo empujé para que se cayera y se mató, pues esto es culpa mía. Yo hice tal cosa para que pasara y pasó, pues es culpa mía. Ese no es un síntoma de duelo. La que sí lo es la irracional, que de hecho la culpa irracional hace parte de lo que llamamos las distorsiones cognitivas. La culpa irracional se presenta con dos palabritas famosas. Si hubiera o debería. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Y la culpa irracional es tan normal que se presente como sentir dolor, tristeza, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago con la culpa? Reconocerla como irracional y validarla como un síntoma. No darnos tanto látigo, porque es que no fuimos malas personas, nuestra intención no era mala, lo que estábamos intentando con esta culpa es entender las cosas como en una secuencia lógica para nosotros. Entonces, todas estas cosas pueden, digamos, agobiar tanto al niño y sentir tanta impotencia que dice, no puedo con eso, lo aparto, lo congelo, lo guardo en el congelador definitivamente y guardo imágenes relacionadas con lo sucedido, emociones relacionadas con lo sucedido, pensamientos relacionados con lo sucedido, colores, olores, pensamientos y reacciones. Todo eso lo guardo
Y como tal, como pasa en un congelador, tú metes en algo en el congelador y sigues tu vida porque sabes que está en el congelador. Pero para mantenerlo en el congelador tienes que estar pendiente de que esté enchufado, o sea, de que esté guardado, porque cualquier amenaza a que eso se descongele te va a angustiar. Entonces eso implica una gran descarga energética para mantener. Por otra parte, los niños, como vimos, no toleran tanta angustia de forma inmediata, con lo cual puede de un momento a otro, estaba llorando y de pronto está jugando, gritando y riéndose, porque así son los niños, tienen esa ventaja. Igual nosotros, yo puedo estar aquí muy angustiado, de pronto me pongo a trabajar o me voy a hacer deporte y cambia la cosa. Si le damos la oportunidad, la mayoría de ellos terminarán por discutir y manifestar su tristeza. Hay que trabajar juntos. Si aceptamos y comprendemos que los niños se entristecen, que necesitan hacerlo para procesar sus pérdidas, y lo hacemos junto a ellos, de tal manera que sea una aflicción compartida, pues estaremos estableciendo lo que se necesita para un duelo. El niño necesita expresar su dolor, solo que hay que ayudarle a encontrar la forma de hacerlo. Ya dos cositas nomás para que eh, eh, pues no nos alarguemos mucho. No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No hay problema, el programa va a quedar grabado, va a ser visto y esta contribución es maravillosa y Bueno, si la puedes completar, fabuloso. perfecto, Adelante. perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, pues los famosos bloques congelados de tiempo. Hace muchos años que yo ya tenía muchos grupos de duelo infantil, entonces empecé a buscar en la literatura porque había poca referencia al duelo infantil y empecé a buscar en la literatura y me topé con una psicóloga norteamericana que trabajaba duelo infantil y dije, ve, le voy a escribir contándole lo que yo hago, a ver si podemos intercambiar actividades que hacíamos con los niños. Y me llevo la grata sorpresa que me devuelve mi comunicación con dos enormes libros y una carta y unos artículos. Ella se llama Linda Goldman, que es una mujer que sabe mucho de duelo infantil y que describe los bloques congelados de tiempo, algo que ya había mencionado un poco Volpi, pero ella lo define de una manera muy bonita. Los bloques congelados de tiempo hacen referencia a la estrategia mediante la cual el niño literalmente congela síntomas y estímulos sensoriales, reacciones cognitivas, emocionales, comportamentales, generados por situaciones estresantes cuando no se siente capaz de afrontar una situación. Esto obliga al niño posterior adulto a gastar parte de su energía en mantener congelado lo vivido, como mencionaba yo ahora. Además de ese bloque que se congela, también se genera un tatuaje doloroso, difícil de borrar, un tatuaje emocional. Eventos estresantes posteriores, en particular pérdidas incluso de menor impacto, pueden descongelar ese bloque y manifestarse en forma grave, como puede ser una depresión psicótica. Además, si de niño, y esto es otra cosa todavía más grave, si de niño tú utilizas esta estrategia de congelar en un primer duelo, como te da resultado, las siguientes pérdidas van a tender a ser igualmente congeladas, porque le dio resultado, porque la tendencia que tenemos los seres humanos es a repetir nuestras estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿qué termina? Siendo un adulto con un racimo, como un racimo de uvas, de duelos congelados, que si eso se descongela, es como si se te vinieran todas las pérdidas de una vez y te aplastan, ¿no? De una manera grave. Hay una película que ilustra maravillosa, dramáticamente, pero maravillosamente los bloques congelados de tiempo, incluso el síndrome del niño bueno. Es una película genial que yo siempre la tomo como referencia para el estudio de los bloques congelados de tiempo y del duelo infantil, que se llama Vidas de Papel. Es una película turca que se desarrolla en Estambul, que es pues tremenda en ese sentido. ¿Qué factores pueden reforzar los bloques congelados de tiempo? Ignorancia y desconocimiento del duelo infantil, discriminación, conspiración del silencio, pensamiento mágico no aclarado, inmadurez del niño, por supuesto, situación muy traumática para él, abuso o maltrato de hecho o por omisión, crisis concurrentes en la familia, coacción de los adultos, no escuchar al niño, entorno inadecuado y violencia intrafamiliar.
¿Y qué factores pueden ayudar a descongelarlo? Conocimiento y atención plena al duelo infantil, comunicación abierta sin barreras y acorde a la edad del niño, pensamiento mágico aclarado, madurez, situación diaria no traumática para el niño, afecto y cariño, tiempo y disponibilidad para escucharle y trabajar esos bloques y su duelo, escucha atenta, entorno adecuado y juego familiar compartido. Una vez me preguntaron, bueno, doctor, ¿y si un niño pierde un ser querido, hasta cuándo hay que verlo? Y yo les dije algo que ahí mismo protestaron, por lo menos hasta los 24, 25 años. ¿Cómo así, doctor, todo ese tiempo? ¿Y cómo va a estar yendo? No, pues igual que tú vas al odontólogo 2 veces al año, toda tu vida para cuidar tus dientes, ¿por qué no vamos a cuidar el área emocional de los niños? Todo niño que tiene una pérdida importante, de gran impacto, mediano impacto, yo diría todos deberían de ir por lo menos al psicólogo una vez o 1 o 2 veces al año para control, igual que vas si tú tienes gafas, tú vas 1 vez al año a que te revisen la fórmula, pues igual, y más porque los bloques congelados de tiempo se pueden empezar a descongelar en la adolescencia o poco tiempo después. Y a veces si tú no ligas una cosa con la otra, digamos que se manifiesta, nuestro familiar comienza a los 24 años con una depresión psicótica, una depresión grave, alucinando y todo. Y nadie, pues lo llevan y sí, pues es una depresión psicótica que a lo mejor la terminan tipificando como un trastorno bipolar, pero nadie ligó el hecho de esta sintomatología a los 24 años con esa pérdida de su padre traumática cuando el niño tenía 7 años. No, ni siquiera la mencionaron en la historia clínica. Fíjate. Y eso puede ser muy probablemente un bloque, que se está descongelando de una manera muy dramática. Otro aspecto fundamental que vemos mucho en las escuelas y también que pasan por desapercibido y no solo desapercibido, sino que genera mucho conflicto, pues son las alteraciones conductuales ligadas al duelo. De hecho, yo soy un poquito exagerado, me dicen, porque para mí, el más grande simulador de los trastornos de conducta en la infancia es el duelo. Y detrás de muchos problemas psiquiátricos que tienen los adultos, pues está el duelo. De hecho, como decía, las pérdidas afectivas en la infancia son el principal factor de riesgo de psicopatología, de abuso de sustancias, de actos delincuenciales, de depresión, de suicidio. Detrás de muchos suicidios en la adolescencia hay pérdidas afectivas en la infancia que nunca fueron atendidas. Yo trabajé varios años con los habitantes de la calle aquí en mi ciudad, con los indigentes, y la mayoría que eran poliadictos tenían pérdidas afectivas en la infancia que nunca fueron acompañadas. Terminaron consumiendo sustancias para alejar a los fantasmas de las pérdidas y del pensamiento mágico. Entonces tenemos el síndrome del niño bueno, el síndrome del niño malo, el síndrome del niño payaso y el síndrome del niño matón y el trastorno mixto, por supuesto, que es una mezcla de los anteriores. 2 cosas relacionadas con esto, que son 2 circunstancias que explican la gravedad de perder un ser querido en la infancia. Lo primero es una culpa no aclarada. Recordemos que por su pensamiento mágico, el pensamiento mágico es la idea que tiene un niño de que su pensamiento es todopoderoso y de que lo que él piensa, así sucede. Por ejemplo, llegó un niño de 5 años a la consulta diciéndome que él había matado a su papá. Le dije, cuéntame qué pasó. Entonces me empezó a contar que es que él quería montar mucho a caballo y le hizo la pataleta pues al papá para que montaran a caballo. Entonces el niño se montó en su caballo, muy mansito, y el papá se montó en otro caballo. El caballo del papá relinchó, el papá se cayó, se fracturó el cráneo y se murió. Y el niño estaba convencido de que él había matado a su papá porque le había dicho que montaran a caballo. ¿O cuántas veces nos puede regañar un papá y pensar, yo no quiero tener ese papá, y esa noche se muere el papá? El niño estará convencido de que fue él quien lo mató. Si eso no se le aclara, de decirle al niño que nada de lo que él pensó, no pensó, dijo o no dijo, hizo o no hizo, tuvo que ver con lo sucedido, el niño puede adoptar con estos 2 síndromes que veremos, el síndrome del niño bueno
o el síndrome del niño malo. El síndrome del niño bueno, que se ve muy bien en la película, es el niño que interiormente piensa que es malo porque pensó algo y causó una muerte, causó el mal. Entonces él cree que es malo, pero quiere mostrarle al mundo que él no es malo, que él es bueno. Entonces se esmera visiblemente por hacerlo todo a gusto de los adultos, incluso quiere prevenir la muerte para que los adultos no sufran. Todo ello con un fondo de culpa, de demostrar a los demás que él es bueno, que no es malo. Entonces imagínate que con este sistema de pensamiento crezcas, te volverás un adulto que complace a todo el mundo, pero eres un inconforme por dentro porque nunca te has atendido tus propias necesidades. No eres tú, eres lo que vives para los demás. Pero también está el opuesto. Es un niño que piensa que él es el causante, que es un niño malo, entonces altera negativamente su comportamiento y se pone a hacer cosas malas para que lo castiguen, porque merece ser castigado, porque fue malo. ¿Cuál es el futuro de este niño? ¿La cárcel o la muerte? Porque siempre va a estar haciendo cosas malas, va a ser muy complicado. Pero si el niño está solo, vive solo su tragedia, porque nadie le acompaña o porque el acompañamiento fue insuficiente, entonces adopta una postura de llamar la atención sobre sí mismo a través de la risa. Entonces se vuelve el chistoso, hace chistes, ríe contagiosamente llamando la atención sobre sí mismo como una forma de sentirse acompañado, logrando una compañía que para su duelo no tiene. Entonces se vuelve el chistoso. Ay, ese niño se le murió el papá y desde entonces se ha vuelto como tan gracioso. Está tan simpático ese niño, decimos, ¿no? Ese niño payaso será en un futuro lo que yo llamo el síndrome de Garrick, que es una de las grandes preocupaciones de la salud mental hoy día, que son esos adultos sonrientes, animadores, extrovertidos, es el que anima la fiesta, el compañero de trabajo que hace todo y de pronto se suicidó. ¿Qué resultó? Que por dentro estaban muertos de la tristeza. Ya les muestro una imagen, creo que hay por ahí, o no es aquí porque como hablo tanto del síndrome de Garrick, bueno, o sea, el síndrome de Garrick se debe, Garrick es al poema, un actor de Inglaterra del siglo XVIII o XIX, que era muy famoso por ser un payaso, pero estaba muy triste. Hacía reír a todo el mundo, pero era triste, triste por dentro. Bueno, y la otra opción es que para llamar la atención también utiliza dos cosas que él conoce bien, la rabia y el miedo. Entonces se vuelve un acosador para atraer una atención que no tiene para sí. Y finalmente nos queda pues, el trastorno mixto, una mezcla de los anteriores que se van a manifestar según el niño o las circunstancias susciten la respuesta. Esta es una conducta desastrosa que refleja una atención negligente al duelo infantil por parte de los adultos que les rodean. O sea, estos niños van a ser niños con demasiados problemas. El duelo, pues en la infancia también tiene sus tareas, ¿no? Pero no son las mismas tareas que tenemos entre nosotros, ¿no? En el adulto. El niño, pues tenemos que recordar que las pérdidas ocurren en un contexto de limitadas habilidades cognitivas y sociales. Por eso, en esta fórmula, que hasta matemáticas, yo tengo varias fórmulas matemáticas para entender el duelo, R' es igual a RI más RE. Eso significa que la recuperación es igual a la suma de mis recursos internos más mis recursos externos. Como decía, las mejores recuperaciones se observan cuando utilizamos ambos tipos de recursos. Pero aquí está resaltado el RE porque el niño depende de los recursos externos para recuperarse. La primera tarea entonces en la infancia es encontrar un adulto comprensivo, protector y consolador que conozca su situación. Como decía hace un rato, nadie se prepara como acompañante de duelo infantil en caso de que se muera alguien, ¿no? Se murió alguien, a ver quién le toca, cualquiera. El que tenga menos tiempo o el que no esté trabajando, ¿no? Siempre le asignan eso. Obtener una mayor comprensión de lo que le está pasando, de lo que está pasando en su casa, todo ese caos, mientras se defiende de ese caos, pues con lo que vimos, ¿no? Lo que tiene, regresión, irritabilidad, juego, pintura y otras formas de distracción. Tercero,
confirmar y reafirmar su concepto de muerte. Como decía, los 5 subconceptos que hay que confirmar y reafirmar. Irreversible, inevitable, permanente, universal y no funcional. Avanzar en su comprensión cognitiva de estos conceptos, y cada vez que entienda un subconcepto, le va a volver a doler de otra manera. Generalmente más intenso el dolor, porque cada vez entiende un poquito más lo que le ha pasado a su papá. Aprender a vivir sin el ser querido muerto, es decir, establecer una forma de interacción con el muerto que evolucione con el tiempo y llegue a ser una presencia interna mantenida para el niño. A los niños, cuando pierden un ser querido, hay que ayudarles a construir recuerdos, a ayudarles a construir historia de familia. ¿Cómo? Haciéndole una biografía al ser querido ausente para que él crezca sabiendo de dónde viene y quién es esa figura tan importante. Y está la cajita de recuerdos, donde el niño puede guardar en una cajita solo de él recuerdos de su ser querido, pero nada se hace de eso tampoco. Reelaboración cíclica de la pérdida, es decir, el niño se graduó de la primaria, no está mi mamá, la niña se graduó, no está mi papá. Terminó el bachillerato, no está mi papá. Pasó a la universidad, no está mi papá. Se casó, no me llevó mi papá al altar. Tengo mi primer hijo, no está mi papá. Reelaboración cíclica de la pérdida. Tiene que adquirir herramientas para hacerlo, ¿no? Para que eso no sea tan terrible. Y finalmente, pues el niño está creciendo y tiene que reasumir, pues, sus tareas del desarrollo apropiadas para la edad. Entonces son unas tareas un poquito difíciles. ¿Cómo podemos ayudar a facilitar el proceso? Pues lo primero, si queremos ayudar a los niños, es conocer muy bien el proceso, porque yo no puedo ayudar a un niño como no puedo ayudar a una persona que tenga esclerosis múltiple si no conozco la esclerosis múltiple. Entonces eso es por puro sentido común. Lo primero será informar. Pero ¿cuál es la institución más importante para recuperarse de la pérdida de un ser querido, para que un niño se recupere y un adulto se recupere? ¿Cuál es el hospital, la clínica, el tanatólogo, el psiquiatra, el psicólogo, etcétera, donde tengo que ir, ¿no? La tenemos en la casa porque se llama familia. La familia es la institución. No solo la familia propia de mi casa, sino la familia escolar, porque el niño permanece muchas horas en la escuela. La familia es lo más importante porque la familia tiene unas fortalezas de soporte, de apoyo que no tiene ninguna institución humana, pero debe ser una familia formada en crisis, en duelo, porque si no, las familias de hecho pueden llegar a ser o lo mejor, porque debe ser el primer grupo de apoyo, o puede también ser el mayor obstáculo a la recuperación. Por eso, una tarea pendiente muy importante para las familias del mundo es capacitarse en duelo, sobre todo si tenemos niños, incluso si no tenemos niños también. Porque si yo no encuentro en mi casa la escucha apropiada, el espacio libre de juicios y críticas, ¿qué tengo que hacer? Buscar fuera, porque esto me está desesperando. Y la idea es que se conviertan en el mejor recurso. De hecho, en mis grupos de duelo, siempre que dices, bueno, traigan todos los familiares que quieran, la gente no va. Ah, es que estoy muy ocupado, es que tengo que trabajar, es que tengo que ir al médico, es que tengo tal cosa, siempre sacan una excusa. Tenemos que ser conscientes y recuperar a la familia como el grupo de ayuda mutua más importante. ¿Cuál es la estrategia? Pues la mayor parte de la estrategia en el duelo es una buena comunicación, ¿no? Recuperar la comunicación. Y en la infancia, las principales estrategias son el movimiento, el dibujo y el juego. Y la terapia es una terapia que yo enseño hace muchos años, que de hecho da nombre a nuestra asociación de Tijuana, que se llama la terapia OHA, O-H-A, oído, escuchar al afligido, cualquiera que sea su edad. Y eso parece que escuchar es muy fácil y es una de las cosas más difíciles que hay. La mayoría de la gente escucha para responder y no para comprender. Hombro para recostar nuestra afligida existencia. Y la A es abrazo, un abrazo tipo oso, así pegaditos de al menos 20 segundos. Y más mejor, porque después de 20 segundos sabemos que aumenta la producción de oxitocina, que es la hormona del amor, y la producción de dopamina y serotonina. ¿Y qué tan bueno? Imagínate que tú te ves todos los días con 7 familiares. Y yo les he dicho, yo te he dicho a ti que te tienen que dar un abrazo de 20 segundos 4 veces al día, o sea, 4
abrazos cada persona y son 7, te van a dar 28 abrazos. Puede que no te los den, que te den 12, pero ¿cómo te vas a sentir con 12 abrazos de 20 segundos? Súper bien. Así es que transmitimos el apoyo familiar, no tanto con discursos, con abrazos, con espacios libres de juicios y críticas, con comprensión. La discordancia o no correspondencia entre la comunicación verbal y no verbal solo aumenta sus fantasías y pensamientos mágicos. No le digamos mentiras a los niños, que ellos leen muy bien. No necesitamos que esto sea fácil para los niños, solo necesitamos que sea posible. Y nosotros estamos en ese rol de hacerles posibles esas circunstancias. El niño debe aprender que es bueno preguntar para comprender la realidad de lo que le está pasando a él y a su familia. Además, el preguntar le va a permitir suprimir esas falsas fantasías, ese pensamiento mágico y las malas interpretaciones que tenía en su imaginación, porque si cambiamos su pensamiento, cambiaremos su mundo. Nunca deberá permitirse que piense que se les castiga por lo sucedido, abandonándolos en un mundo de fantasías y pensamientos cargados de culpabilidad. Bien sabemos, como decía Buda, ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Y en la infancia, las fantasías obsesivas, cuando no hay una comunicación adecuada, real, verídica, son absolutamente terribles. No se les olvide que los niños soportan mejor la tristeza de sus seres queridos que el silencio, el encubrimiento de la pena o la decepción. ¿Que puedo llorar delante de un niño? Sí, porque además te lo está leyendo en tus ojos. Si lloras, dile qué puedes hacer. ¿Qué puede hacer? No lo dejes mirándote asustado. Dile, mira mi amor, si estoy llorando porque falta el papá, ¿sabes qué me ayudaría mucho? Que me dieras un abracito y te quedaras aquí conmigo. Puede que no se me quite el dolor, pero tus abracitos sí me ayudan mucho. Ya le estás dando qué hacer y no dejándolo mirarte de manera asustada. Bueno, no, pues eso era lo que tenía para contarles hoy, así muy brevemente. Esto es un curso intensivo y muy breve de duelo infantil, pero ojalá pues se inquieten por este tema y nos animemos, ¿no? Realmente a saber mucho más de cómo ayudar a los niños. Así es, mira, hiciste todo un recorrido muy didáctico para entender lo importante que es aprender, porque todo es conocimiento, y aplicación y aprendizaje, porque el aprendizaje no se consolida cuando no se aplica. La teoría está siempre por todos lados, y ahora con Google, nuestra maravillosa biblioteca universal, pero es muy diferente la teoría a tener que vivenciar ese proceso y con el conocimiento poder aplicarlo. Definitivamente, los mayores trastornos de un adulto, de un adolescente en su personalidad, comportamiento, pues vienen de todas estas situaciones inconclusas y memorias dolorosas, memorias congeladas, memorias emocionales somatizadas. Y el 99% de las enfermedades es origen emocional, de crianza, vínculos no saludables, procesos inconclusos, duelos no cerrados, mal acompañamiento, y el ser humano busca protegerse. Muchos de ellos no toleran el dolor y lo evaden, lo evitan. Y una forma de evitar, obviamente, son tristes desenlaces de suicidio y las adicciones. O sea, no siento, no miro, no quiero, y es simplemente la negación total. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Jorge, que las personas tendrían que ir mínimo 1 a 2 veces al año a una sesión psicoterapéutica para poder reestructurar todo esto que no les va bien, reestructurar este pensamiento a favor, desarrollar recursos y desarrollar la flexibilidad cognitiva, la adaptación al cambio y todo esto que no les es saludable. Y a los niños también, y si vemos en nuestros niños manifestaciones conductuales que no comprendemos y queremos etiquetar, pues detrás de esto hay necesidades no satisfechas, y que es importante tener esta orientación, llevarlos también a psicoterapia para que haya una orientación familiar en todo este acompañamiento. Yo creo que de esta manera se podrían solucionar muchas situaciones denominadas familias disfuncionales. Y yo totalmente agradecida por todo cuanto nos has compartido y por abordar
este tema en la Organización Mundial de la Familia. Como dices que te propusiste desarrollar todo este año, pues espero que tengamos otra oportunidad para poder Pues sí. desarrollarla de mejor manera. Tenemos una audiencia. Quiero saludar a Eduardo, Humberto, Doménico, Edith, Peter. Si ellos desean hacer alguna pregunta, pues maravilloso. Es curioso Vale. lo que mencionaba mientras se animan a preguntar. Es curioso que nos preocupemos mucho, ahora viéndote a ti de gafas, que yo tengo las mías por allí, que nos preocupemos por renovar la fórmula 1 o 2 veces al año y no por ir al psicólogo. Es curioso, ¿no? Que la gente tiene ese mito tan curioso, ¿no? Es que esto está dentro de un contexto de comprensión que el cerebro, como no vomita, no duele y no hace fiebre, pues se les olvida que es un órgano que sí vomita y duele en las emociones y vomita en el comportamiento y en las conductas que no son adecuadas, disfuncionales, y que esta es una muestra de esta necesidad de acompañamiento y de aprender a tener recursos de afrontamiento ante la vida, porque la vida es dolor, es muerte, la vida es movimiento, la vida es problemas económicos, la vida es enfermedad, tiene todo esto. Pero podríamos tener mejor calidad de vida si tenemos recursos, incluso estar mucho más sanos para hacer uso de nuestra farmacia interna. De antes comentaste todos los neurotransmisores que tenemos, que a su vez una elevación de todos y un desborde de todos nos ocasiona muchas enfermedades y trastornos de comportamiento, pero si utilizamos de esto de una manera con recursos adecuados de afrontamiento, formas de vida saludables, hábitos maravillosos, flexibilidad cognitiva. Bueno, cuando hablo maravillosos digo buen sueño, alimentación, deporte, pues vamos a minimizar y tener una calidad de vida mucho mejor. Una gestión emocional también, y todo inicia obviamente en la niñez y en este núcleo extraordinario que es la institución de la familia, pero un núcleo extraordinario que no tiene conciencia de desarrollar, de que de ahí depende absolutamente la vida de un adolescente, de un joven. Te congelaste. Me fui por un momento. Sí, sí, te fuiste por un momento, sí. Ok, ya estoy de retorno, pero a ti también Ya ya no está. veo tu cámara. Ya estás aquí. Bueno, estoy, pero no se me ve, ¿verdad? Sí, yo sí te veo, sí. Pero, ok, y yo no te... Ok, ya, regresé. Excelente. Bueno, hay agradecimientos, más no preguntas. Me parece que todo estuvo súper claro, muy didáctico, como te dije anteriormente. Empecemos a desarrollar una cultura de una conciencia de cuidado en los vínculos familiares, de cuidado en nuestras emociones, de cuidado de este acompañamiento basado en presencia y escucha activa, de amor, de mirar al otro con ojos de entendimiento y no de juicio, y de entender que nuestro cerebro es un órgano que requiere mucho cuidado y que tiene procesos de desarrollo, de conexiones, de recursos, y somos, como te decía anteriormente, una farmacia y energía. Y hay que conocer cómo somos para entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás también. Bueno, te invito, por favor, perdón, acá dice, es diferente, aquí hay una pregunta, discúlpame. José Bejarano pregunta, ¿es diferente la atención cuando el niño es doliente o cuando él es la persona como paciente terminal? Por supuesto que sí. Una cosa es el duelo por pérdida afectiva en un niño que está sano, y otra cosa es cuando el niño se ve confrontado con la enfermedad terminal. La mayoría de los niños con una buena atención, un buen control de los síntomas, ¿no? Ateniéndonos a la pirámide de Maslow, de primero un buen control de síntomas físicos, una buena alimentación, un buen acompañamiento, etcétera, etcétera. La mayoría de los niños ven la muerte muy distinto a nosotros, muy diferentes, son mucho más sensatos, abordan las cosas. Recordemos que el niño vive en el hoy,
en el ahora, entonces vive lo que le está pasando diariamente, entonces hay que aportarle el mejor confort y el mejor acompañamiento en el ahora. No está pensando tanto en que me voy a morir y entonces no voy a poder crecer y no voy a poder hacer aquello o lo otro. Es distinto. Y en ambos casos, mira, en el duelo infantil no es tan complicado. Solo que hay que saber y tener las cosas claras. Realmente, excelente. Bueno, te invito a despedirnos y darles un mensaje a todas las personas que nos escuchan y a las que nos van a ver en diferido. Muy bien, pues dos cositas. Primero, recuperemos a la familia como la estructura más importante para recuperarnos de nuestras pérdidas y que aquellas pérdidas de mediano y pequeño impacto en nuestro mundo personal sean acompañadas con un enriquecimiento en estrategias de afrontamiento y no que pasen desapercibidas. Eso lo podemos hacer en nuestra familia. O sea, la familia tiene que conocer muy bien estos procesos. Y lo otro es que si queremos ciudadanos del mundo mentalmente sanos, tenemos que ayudarles en sus procesos en la infancia, porque, vuelvo y repito, el principal factor de riesgo de psicopatología en la vida adulta son las pérdidas afectivas en la infancia no trabajadas. Le debemos al mundo mucha atención al duelo infantil. Por eso, sigamos con esa propuesta de que este año sea el año del reconocimiento del duelo infantil. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Pongamos más amor en todo lo que hacemos. El amor nos da presencia, el amor nos despierta y hace que tengamos las suficientes estrategias para poder acompañar y querer hacer las cosas de manera adecuada y asertiva. Amor, conocimiento, preparación, porque la ignorancia es madre de todo acto erróneo, porque por amor hacemos cosas que creemos que son las adecuadas, entendemos cosas de una manera específica, muy subjetiva, pero resulta que esa subjetividad tuya no es la que es realmente coherente y adecuada dentro de la estructura de un niño, de un adolescente, y cómo percibe, sienta, mira, entiende su mundo. Es fundamental seguir preparándonos, educarnos para educar. Los dejo con este eslogan, educarnos para educar en amor y en conocimientos. Muchísimas gracias por la apertura a llegar a ustedes con conocimiento de altísimo valor y seguir aportando en las familias del mundo. Será hasta el próximo lunes y bueno, pues bye bye. Gracias. Bye, muchas gracias. Ya, ok, ya detuvimos. Sigue, no, todavía está transmitiendo. Detener en vivo, ya lo detuve. Sí, Creo que aquí está en veo. destiempo. Ah, puede ser que sea porque me esté llegando tarde la señal. Sí, está en destiempo. También mi internet está en destiempo. Bueno, Muy bien. muchas